informe de la veeduría ciudadana a los cumplimientos de los mandatos de la consulta anticorrupción. Como todo el país lo vio, como todos los medios lo cubrieron, el compromiso público del presidente de la República desde el día 29 de agosto era que radicaría los 11 proyectos que acordamos en la mesa técnica para darle cumplimiento a los 7 mandatos de la consulta anticorrupción. Se radicarían los 11 proyectos con mensaje de urgencia. De los 11 proyectos que cumplen la consulta, 2 son actos legislativos que no pueden tener mensaje de urgencia y 9 son proyectos de ley que sí pueden tener mensaje de urgencia. Desafortunadamente ha pasado mes y medio y el presidente incumplió la promesa de radicar con mensaje de urgencia los proyectos de la consulta anticorrupción, razón por la cual esos proyectos, como era de esperarse, están engavetados. Obviamente los proyectos de los congresistas, los proyectos del gobierno que entraron radicados desde el 20 de julio, tienen prioridad en el trámite porque se radicaron primero. La única posibilidad que existía de que tuvieran prioridad en el trámite los proyectos de la consulta anticorrupción es que el presidente cumpliera la promesa que le hizo al país de que lo radicaría con mensaje de urgencia. Como no se radicaron con mensaje de urgencia, no han tenido prioridad en el trámite. De los 9 proyectos de ley, 2 se incorporaron al proyecto de la Fiscalía General de la Nación y ya van a avanzar. Seguramente son los primeros que van a salir en diciembre. Son 2 proyectos que le quitan el beneficio penal a los corruptos hasta que no devuelvan la plata y le quitan los beneficios carcelarios. Esos 2 van a avanzar, cumple el punto 2 de la consulta. Los otros 2 que han avanzado son el acto legislativo del límite de 3 periodos, que avanzó en primer debate, pero con un mico. Lo que le metió el Centro Democrático del Partido Liberal es un mico que dice que estarán 3 periodos, descansan 1, vuelven 3, descansan 1, vuelven 3. O sea que no hay límite de 3 periodos. Y el tercero que avanzó es el acto legislativo de hacer pública la declaración de renta de los políticos y de los servidores públicos. De manera que 2 actos legislativos avanzaron en primer debate. 2 proyectos de ley avanzaron porque se incorporaron al proyecto del fiscal, que va a cuarto debate. Los otros 7 proyectos de ley que dan cumplimiento al punto 2 de inhabilidades para que los contratistas corruptos no puedan volver a contratar, para que haya pliegos y contratación transparente, para que se acabe la mermelada y haya presupuesto transparente, para que los congresistas rindan cuentas, para poner fin al conflicto de interés de los políticos. 7 proyectos que tienen que cumplir esos mandatos, ni siquiera se les ha dado primer debate y hasta el día de hoy el gobierno no ha radicado, como se comprometió, el mensaje de urgencia. El acto legislativo que le reduce el salario a los congresistas tiene ponentes, el coordinador de ponentes es el representante Uzcategui del Centro Democrático, que ni siquiera ha rendido ponencia, ni siquiera ha presentado ponencia para la reducción de salarios de los congresistas. Pero, doctora Claudia, ¿eso es culpa del gobierno o eso es jauría legislativa? Eso es culpa del gobierno, lo digo con toda claridad por una razón muy simple. El Congreso, con razón, así es como funciona el Congreso, le da trámite a lo que se radica primero. Los proyectos de los congresistas se radicaron el 20 de julio y los del Congreso arranca el trámite lo que va primero. Lo único que puede saltarse el orden en el tiempo es que el presidente, como lo anunció, radicara los proyectos de la consulta anticorrupción con mensaje de urgencia. Entonces, ¿por qué los proyectos de la consulta anticorrupción están hoy engavetados y a punto de hundirse en el Congreso? No es por culpa del Congreso, es porque el gobierno, el presidente Duque, incumplió su compromiso de radicarlos con mensaje de urgencia. De manera que, en vez de quedar de primeros, quedaron en la cola. Y hay 500 proyectos en trámite. ¿Conejos? ¿Estos son conejos? Yo creo que sí, desafortunadamente, y le quiero hacer un llamado al señor presidente de la República, presidente Duque, la sociedad civil, nosotros de buena fe, todos los dirigentes políticos que estamos aquí de muy diferentes partidos, de su propio partido, de la U, de Cambio Radical, del Partido Liberal, de Colombia Humana, del Polo, del Verde, de buena fe, aceptamos su llamado a hacer un pacto nacional contra la corrupción. Aceptamos su llamado a acordar los textos de los proyectos anticorrupción. Trabajamos durante un mes en la mesa técnica, como a ustedes les consta, y acordamos los proyectos. Que esos proyectos salieran adelante dependía de que usted, señor presidente, cumpliera su palabra, de erradicarlos con mensaje de urgencia. Pero usted le incumplió a la mesa técnica y engañó al país. Hizo tramitar primero lo que al gobierno le importa y dejó engavetada los proyectos de la consulta anticorrupción. Eso es una trampa a la democracia y al país y lamentamos mucho ese engaño. Y sin embargo, reiteramos el llamado, exhortamos al señor presidente a que cumpla su palabra,
A que radique es mandar una carta, señor presidente, de un párrafo. Hay 6 proyectos de ley relacionados con el cumplimiento de la consulta anticorrupción, esperando su mensaje de urgencia para empezar su trámite. Exhortamos todos, los 12 millones de colombianos que votamos por la consulta anticorrupción, exhortamos al señor presidente a que cumpla su palabra, radique el mensaje de urgencia para que el Congreso pueda iniciar el trámite y el debate de los proyectos de la consulta anticorrupción. Doctora López, ¿qué sigue si insiste el gobierno en colegiarlos y en no presentar ese mensaje de urgencia? ¿Movilización social? ¿Cuál va a ser el paso a seguir? No, pues por supuesto haremos una movilización social. Será muy triste que el presidente no solamente haya engañado al país, sino al Papa. El presidente ayer fue a visitar al Papa y le dijo al Papa Francisco que uno de los grandes avances de su gobierno era el Pacto Nacional Anticorrupción. Pobre el señor Papa. Primero lo engañaron diciéndole que aquí ya íbamos a sacar adelante la paz y está engavetada, y ahora lo engañan diciéndole que va avanzando los proyectos anticorrupción cuando están engavetados. Yo sí le pido al presidente, reflexione, señor presidente, lo exhortamos desde las vocerías de la consulta anticorrupción, desde los 12 millones de ciudadanos que votamos, desde todos los sectores políticos de todos los partidos que apoyamos la consulta, desde las 70 organizaciones de la sociedad civil que le hacemos veeduría a la consulta anticorrupción. Lo exhortamos, señor presidente, a que cumpla su palabra, a que, de ser posible, esta misma semana radique el mensaje de urgencia para los 6, repito, 6 proyectos de ley que están a la espera del mensaje de urgencia del gobierno para que el Congreso les pueda dar prioridad en el trámite. No es capricho del Congreso, en eso quiero ser clara. Si los proyectos no han avanzado, no es por trampa de los partidos ni por trampa de los congresistas, es por incumplimiento del gobierno. Mientras no haya mensaje de urgencia, el Congreso no se puede saltar el orden de erradicación de los proyectos y tiene que darle trámite primero a lo que se radicó primero. ¿Puede enumerar los 6, por favor? Claro que sí. Ya lo hizo. Los proyectos de ley que están pendientes de iniciar su trámite porque no ha llegado el mensaje de urgencia son el que establece las inhabilidades a los contratistas corruptos para que no puedan volver a contratar nunca más con el Estado. El proyecto de ley que establece la obligación de usar pliegos tipo de manera transparente en toda la contratación pública. El proyecto de ley que acaba la mermelada, imagínense, ni más ni menos, y que establece la obligación de que el presupuesto de todas las entidades públicas se tramite en audiencias públicas con la ciudadanía, desglosado y con la obligación del gobierno de cubrir lo que vale el presupuesto. El proyecto de ley para que los congresistas y demás corporados rindan cuentas públicas a la ciudadanía. El proyecto de ley para que se tramiten debidamente, de manera más celera, los conflictos de interés de los congresistas y no se dilate el trámite de las iniciativas por el trámite de los conflictos de interés. Y sexto, el proyecto de ley que se llama de transparencia legislativa para hacer pública la declaración de bienes, patrimonio, conflictos de interés de los congresistas. Esos son 6 proyectos de ley que pueden tener mensaje de urgencia y deben tener mensaje de urgencia, y es para lo que le estamos pidiendo al presidente y exhortando al presidente que cumpla su palabra. Además de eso, le pedimos al presidente que le solicite al Congreso darle debate y tramitar el acto legislativo para la reducción del salario de los congresistas. Como ese es un acto legislativo, no puede tener mensaje de urgencia. Los actos legislativos no pueden tener mensaje de urgencia. Entonces le estamos pidiendo hoy todos los sectores políticos, ciudadanos, al presidente que cumpla su palabra, que le dé mensaje de urgencia a los 6 proyectos de ley y al acto legislativo, y que le insista, por favor, públicamente al Congreso para que tramite y apruebe el acto legislativo de reducción del salario de los congresistas. Doctora Claudia, pero ese acto legislativo se está demostrando que hay una negligencia de parte del ponente, del coordinador de ponentes. Sí, desafortunadamente, yo sí le quiero hacer un llamado al doctor Uzcategui, representante del Centro Democrático. Él fue asignado ponente hace un mes y en un mes no ha presentado ni siquiera ponencia, ni positiva ni negativa. Mientras el ponente no presente ponencia, no se puede dar el primer debate. De manera que, digamos, si quisiéramos establecer responsabilidades, agradecerle al señor fiscal general de la Nación, gracias al cual los 2 proyectos relacionados con quitar los beneficios penales a los corruptos hasta que no devuelvan la plata y quitarles los beneficios carcelarios van avanzando. Agradecer que van avanzando. Hay otro tema que valdría la pena mencionar, o 2 temas más. Una especie de contrarreforma política que se está moviendo de distintas maneras, que no hay que detallar, pero es evidente que ese horror, por ejemplo, de alargar los periodos de los alcaldes, los gobernadores, concejales y diputados, eso es una especie de golpe de Estado municipal y departamental, es absolutamente
inaceptable. Cosas como la segunda vuelta, como se está planteando para elecciones de alcaldía, también constituye pues una cosa perfectamente dirigida para perpetuar en el poder a todos quienes nos han malgobernado. Hay otro asunto que quiero mencionar y enfatizar, quiero ser muy breve, elegir a dedo al fiscal. Si con ternas pasa lo que pasa y tenemos horrores como el fiscal que tenemos, imagínese un presidente de la República que pueda escoger como fiscal a quien lo va a proteger a él y a sus compadres políticos todo el tiempo. O sea, que aquí ante lo que estamos asistiendo es hacia hechos claramente autoritarios, todos montados dentro de la lógica de lo que yo he llamado el Frente Nacional duquista o de Duque. Eso es lo que se está moviendo, repito, de distintas maneras. Nosotros queremos expresar nuestro completo desacuerdo a este tipo de cosas, mientras que otros hechos, por ejemplo, que tienen que ver con la corrupción política, la profundísima corrupción política de Colombia, eso no es objeto de ningún interés. Doctor Robledo, el tema de la moción de censura, con la decisión de la Cámara de Representantes, ¿usted ya queda satisfecho o insistirá en que se tramite en el Senado? A ver,